Hello, it's Miss Jocelyn once again. Welcome to our 8th lesson. Today we'll have a very special class. Remember that I'm going to be explaining everything in English as well as in Spanish so you can understand in a better way. Hola, soy Miss Jocelyn otra vez. Bienvenidos a la 8ª clase. Hoy tendremos una lección muy especial. Recuerda que estaré explicando todo en inglés y en español al mismo tiempo para que así puedas comprender mejor. Today, we're going to continue working on unit number 3. Remember that unit number 3 is about professions and activity people normally do. And today, we're going to continue by identifying daily actions and habits. Hoy vamos a continuar trabajando en la unidad número 3. Recuerda que esta unidad es acerca de profesiones y actividades que las personas normalmente hacemos. Y hoy vamos a tratar de identificar acciones cotidianas y los pasatiempos. I'm also going to be given the instructions for worksheet number 8, so pay attention to this video. También recuerda que voy a dar las instrucciones de la guía número 8, así es que presta mucha atención al video. Let's begin. Comencemos. In today's lesson, we'll be talking about different activities we commonly do or like to do. As you can see in the pictures, we can perform different activities, and some of these activities we really enjoy, or some others are activities we do not like so much. Usually, we perform these activities every day, and there are others that are less frequent. As I already said, we learn daily actions and habits, and we are going to learn how to name those actions and activities. En la clase de hoy hablaremos acerca de diferentes actividades que acostumbramos a hacer o que nos gusta mucho hacer. Como puedes ver y observar en las imágenes, podemos hacer algunas actividades que realmente disfrutamos y hay otras que no nos gustan tanto. Usualmente hay actividades o cosas que hacemos todos los días, así como también hay otras que son menos frecuentes. Como he dicho anteriormente, aprenderemos acciones que en inglés se dice daily actions, y también aprenderemos pasatiempos que en inglés se dice hobbies. Y hoy vamos a aprender a nombrar aquellas acciones y hobbies. And before we continue, we need to review and remember how we talk about possession. In this case, we have he's got and she's got. Antes de continuar, necesitamos repasar y recordar cómo hablamos de las cosas que las personas tienen. En este caso, he's got se refiere a él tiene, él. And she's got se refiere a ella tiene, she. Here we have a boy, he. Aquí tenemos a un niño, él, ¿cierto? And he has a violin in his hand. Y él tiene un violín en sus manos. Para decir que el niño tiene un violín, debemos usar he's got junto al nombre del objeto que el niño tiene. Entonces vamos a decir he's got a violin. Él tiene un violín. Now we have a girl, she. Ahora vemos una niña, ella. And she has a white hat on her head. Y ella tiene un gorro de color blanco en su cabeza. Para decir que la niña tiene un gorro de color blanco, debemos usar she's got junto al nombre de la prenda que ella tiene. Entonces vamos a decir she's got a white hat. Ella tiene un gorro blanco. So,
He's got a violin. Él tiene un violín. And she's got a white hat. Ella tiene un gorro blanco. Así es como funciona he's got and she's got. Remember that we need to have this content in mind when we want to talk about the objects people have. Recuerda que siempre vamos a necesitar tener este contenido en mente cuando queremos hablar de los objetos o las cosas que tienen las personas. Okay, good. Let's continue with what we want to learn today. Muy bien, vamos a continuar con lo que queremos aprender hoy. So let's see the first action we'll name today. This is a very simple and common activity. We use pencils and copybooks to perform this action. This hobby has to do with a very special talent that some people own. This activity is called drawing. Veamos entonces la primera acción que aprenderemos a nombrar el día de hoy. Estamos hablando de una actividad sencilla y común. Para ejecutarla necesitamos lápices y hojas. Este pasatiempo se trata también de un talento muy especial que tienen algunas personas. Esta actividad es dibujar, que en inglés se dice drawing. So let's see the second action we'll name today. This is a very funny and interesting activity. We use a computer or joysticks to perform this action. This hobby has to do with having fun playing video games. This activity is called playing computer games. Entonces, esta segunda acción que vamos a aprender a nombrar ahora es una actividad muy divertida e interesante. Para hacerla necesitamos una computadora y videojuegos. Este pasatiempo se trata de pasarla muy bien jugando frente a una pantalla y esta actividad es jugar videojuegos, que en inglés se dice playing computer games. So let's see a third action. This is a very special activity. We use brushes and colors to perform this activity. This hobby has to do with creating an art using colors. This activity is called painting. Veamos entonces otra de las acciones que vamos a aprender a nombrar hoy. Estamos hablando de una actividad muy especial. Para hacerla necesitamos pinceles y pinturas de colores. Este pasatiempo se trata de disfrutar creando piezas artísticas con colores. Esta actividad se llama pintar, ¿cierto? En inglés se dice painting. So let's see another action we'll name today. This is a very relaxing activity. We use headphones or speakers to perform this activity. And this hobby has to do with listening our favorite songs. This activity is called listening to music. La otra acción que vamos a aprender hoy es una actividad muy relajante a veces. Para hacerla necesitamos nuestros audífonos o los parlantes y este pasatiempo se trata mucho de disfrutar escuchando nuestras canciones favoritas. La actividad es escuchar música, que en inglés se dice listening to music. The next action we'll name today is a very fascinating activity. We use a ball and special shoes to perform this activity. And this hobby has to do with playing a very famous sport. We're talking about playing football. Entonces esta acción es una actividad muy fascinante. Para realizarla necesitamos
una pelota y zapatos especiales. Este pasatiempo se trata de jugar con uno de los deportes más famosos que existen. Estamos hablando de jugar fútbol, que en inglés se dice playing football. The next action we'll name today is a very inspiring activity. We need books or magazines to perform this activity. And this hobby has to do with enjoying different stories or tales in books. We are talking about reading. Entonces, esta acción es una actividad muy inspiradora. Para hacerla solo necesitas un libro o una revista. Este pasatiempo se trata de disfrutar diferentes historias y cuentos en libros. Estamos hablando entonces de leer. Reading. The next action we'll name today is a very funny and active activity. We need only music to perform this activity, and this hobby has to do with moving your body following the rhythm of music. We are talking about dancing. Entonces, esta acción se trata de una actividad muy divertida y activa. Para hacerla solamente necesitas música y este es un pasatiempo que se trata de mover tu cuerpo al ritmo de esta música. Estamos hablando de bailar, que en inglés se dice dancing. The last action we'll name today is a very interesting activity. We need only a television to perform this action. And this hobby has to do with watching your favorite programs or shows on television. We are talking about watching TV. Y esta última acción es una actividad también muy interesante. Para hacerla solamente necesitas un televisor y este pasatiempo se trata de disfrutar tus programas y shows favoritos en la tele. Estamos hablando de, obviamente, ver televisión, que en inglés se dice watching TV. Now, let's practice the vocabulary. Match the words to the correct picture. Let's see. Ahora vamos a practicar un poco el vocabulario uniendo las palabras a la imagen correcta. Vamos a ver. Dancing, que es bailar, dancing. Drawing, que es dibujar, drawing. Painting, que es pintar, painting. Watching TV, que es ver televisión, watching TV. Playing computer games es jugar videojuegos, playing computer games. Listening to music es escuchar música, listening to music. Playing football, que es jugar fútbol, playing football. And reading, que es leer, reading. And that was part of the vocabulary we are meant to learn today. Hope you could name them all and practice at home. Y esa fue parte del vocabulario que hemos aprendido hoy. Espero que puedas nombrar todas estas acciones y que las puedas practicar en casa. Now we are going to continue by giving the instructions for activity 8. In this worksheet, we will do the same as we were doing lately. Ahora vamos a continuar dando las instrucciones de la actividad o de la guía número 8. En la guía vas a trabajar de la misma forma en la que hemos trabajado hace unos momentos. In the first page, you will look
at these pictures. Then you will choose the correct action, and finally you will write the actions in these spaces. En la primera página vas a observar estas imágenes. Luego elegirás la acción correcta y finalmente vas a escribir en estos espacios la acción correspondiente. In the second page, you will find two columns. Here we have actions and here we have objects. You will match the actions to the corresponding objects drawing lines. En la segunda página entonces vas a encontrar dos columnas. Aquí hay acciones y aquí hay nombres de objetos. Tienes que unir con una línea las acciones con el nombre de los objetos correspondientes. And that's all. When finished, ask your parents to send pictures of your work to my email. ¿Ok? Y eso es todo. Para terminar, pide a tus padres enviar fotografías de tu guía a mi correo. And that's all for today. Thank you very much to listen to me once again. I really hope you are doing really good. And remember to contact me if you have any problem. Bye bye. Y eso es todo por hoy, niños. Muchas gracias por escucharme y ver el video nuevamente. Realmente espero que estén muy bien y que recuerden que pueden contactarme si tienen algún problema o duda. Nos vemos pronto. Adiós.